todos bienvenidos en esta mañana fría de marzo, y a todos los que no veis a través de YouTube también bienvenidos a este culto del domingo día 2 de marzo de 2025. Vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, con los anuncios, y el primero y más inmediato es comer. Próximo sábado, día 8, a las 17:30, a las 5:30, aquí en Colmenar, concurso de tartas. Todos y todas las que queráis participar, pues tenéis que traer una tarta. Se pasarán por el grupo de la iglesia las normas. No puede ser comprada, no pueden ser postres como gelatinas, flanes, tienen que ser tartas o bizcochos, ¿vale? Entonces se pasarán las normas y, como dice también ahí en el anuncio, pues hay premios para las 3 primeras. Habrá un jurado que se dedicará a, pues precisamente eso, ¿no?, a enjuiciar pues cada una de las tartas presentadas. Próximo sábado, 5:30, aquí en la iglesia, concurso de tartas. Siguiente anuncio, también el próximo sábado día 8 a las 8 de la tarde, o sea, después del concurso de tartas, reunión de jóvenes, tema el fracaso, segunda parte. Estará a cargo de Andrés, que es el que va a tener este tema, así que para los jóvenes, para que estéis aquí, como vais a venir al concurso de tartas, os vais a alimentar físicamente, pues luego espiritualmente. Y así los jóvenes se llevarán ese día doble alimento, espiritual y físico. Eso será el sábado a las 8 de la tarde, aquí también en Colmenar. Siguiente anuncio, para el sábado día 15, hay encuentro de la Regional Centro, tanto de líderes de iglesia como pastores, y también de señoras. Habrá un encuentro de señoras con una conferencia para ellas, y esta conferencia empezará a las 10:30 y durará hasta las 5. ¿Vale? Importante, está en la siguiente diapositiva, está el programa y pone: importante recordar que cada una debe traer comida para compartir y un postre por iglesia. Todo esto podéis hablarlo con Eli, ¿vale?, para que lo organicéis y demás, y con Rocío para el transporte, ¿vale? Así que todas las que vayáis a ir y no tengáis transporte, habláis con Rocío para que ella sea la encargada de apuntar para el sábado día 15. El tema: mujeres de gracia que edifican su iglesia. ¿Quién va a presentar este tema o quién es la ponente? Pues Raquel Álvarez de Adraz, que es coordinadora por Venezuela del Ministerio Mujeres Sin Fronteras. Así que el próximo sábado día 15 a las 10:30 os ponéis en contacto con Rocío para saber también a la hora a la que se va a salir, ¿vale? A la hora que se va a salir. Próximo domingo día 15, y esto es en la iglesia Cristo Vive de San Fernando de Henares. Está aquí al lado, hay como media horita en coche para que podáis ir. Siguiente anuncio, por favor. También para el sábado día 15 hay encuentro GBE. El lugar está por confirmar. Esto es para los jóvenes. Esto será a las 6 de la tarde, ¿vale? Encuentro de GBE, y el lugar está por confirmar, para que también estéis pendientes los jóvenes para poder ir a este encuentro. Siguiente anuncio, para el lunes 17 a las 6 de la tarde, visita a las hermanas mayores. Esto lo organiza el grupo de mujeres. Así que no sé con quién tienen que hablar, si hay que hablar con alguien, con Verónica. Las que quieran ir, hablen con Verónica para organizarlo todo para el próximo lunes 17 a las 6 de la tarde. Sábado 22, siguiente anuncio. La hora está todavía por confirmar, más o menos hemos puesto ahí una hora orientativa, 10 de la mañana. Será un taller en Colmenar sobre dinero y mayordomía, y lo dará el hermano Galo, ¿vale? A las 10, hora orientativa, ya se os irá diciendo la hora exacta.
aquí en la iglesia, el sábado día 22. Ese mismo sábado, por la tarde, grupo de jóvenes, reunión de jóvenes en Colmenar, y el tema es Descubriendo la voluntad de Dios, con Jair, ¿vale? Descubriendo la voluntad de Dios. Siguiente anuncio. Sábado, hoy tenemos una agenda cargadita. Sábado 29, encuentro de la regional Centro Fieide de jóvenes en la Iglesia Cristo Vive. Último día para inscribirse, esto es el sábado 29 y último día para inscribirse el día 26. Hay un precio de 7 euros que incluye comida y merienda. Más información tenéis con Patricia y Andrés. Y a la hora, esto es importante, ¿vale? A la hora de inscribirse, los jóvenes tenéis que señalar vuestra edad, porque va a haber diferentes grupos y van a estar separados por edades, ¿vale? Las inscripciones están en un enlace en una página en la web que pasará, me imagino que pasará Patricia al grupo de los jóvenes. Si no, pues podéis hablar también con ella, con Patricia o con Andrés. Y creo que no hay ningún anuncio más. No, me refería a anuncios así de agenda. Esto es algo que ya tenemos que tener en cuenta, que se va a repetir todos los domingos, que es el 50 aniversario de presencia evangélica en Colmenar Viejo. Ya se lleva tiempo trabajando, todavía hay que trabajar mucho, hay que hacer muchas cosas, se necesitan manos, así que si todavía no te has apuntado porque no sabes dónde apuntarte, no te preocupes, dínoslo y te buscamos un sitio, porque cada grupo necesita ayuda y cuanta más ayuda mejor. Ya hay ciertas cosas que ya están concretadas, ciertas actividades que ya se están empezando a organizar, pero os recuerdo que aún se necesita mucha ayuda y sobre todo oración, para que el Señor provea de los sitios, para que el Señor nos dé también sabiduría de cómo organizar, de cómo hacer y demás. Y vuelvo a repetir, si no te has apuntado todavía, estás a tiempo, puedes hacerlo, ¿vale? Así que no dudes en hacerlo. Y ya pues pasamos a lo que son las actividades normales de la semana que tenemos en la iglesia, tanto aquí en Colmenar como en Manzanares. Y recordar que los martes aquí en Colmenar a las 8:30 hay estudio y oración. Ese mismo estudio y oración, el hermano que lo da, al día siguiente, a las 8 de la tarde, en Manzanares el Real. Y ese estudio que se da el martes se graba aquí, se sube a YouTube, y después tenemos por Zoom, pues otra vez ese estudio y oración, pero en esta ocasión con tiempo para poder pues comentar sobre el estudio, hacer preguntas, dudas y demás, ¿vale? Así que no os olvidéis que tenemos martes 8:30 aquí en Colmenar, miércoles a las 8 en Manzanares y jueves por Zoom a las 8:30. Tenemos también el Club de los Niños, jueves a las 5:30 en Manzanares. El Buen Pastor allí en Manzanares, con Paqui y alguna hermana más. Y el viernes a las 6 aquí en Colmenar Viejo. Sábados tenemos la reunión de jóvenes cuando avisan Patricia y Andrés, que dan el aviso siempre por el grupo. Y los domingos pues tenemos los cultos. Escuela dominical aquí en Colmenar a las 10 y el culto a las 11. Y en Manzanares escuela dominical a las 11 y el culto a las 12. Y el último anuncio son los cumpleaños. Hoy está de cumpleaños, en esta semana solamente tenemos un cumpleaños. Jordan, el hijo de Iván y de Leonela, cumpleaños, así que no os olvidéis de felicitar. Evidentemente creo que nadie o pocos tendréis el teléfono de Jordan, pero Leonela está en el grupo, así que podéis felicitarle a través de Leonela, ¿vale?
Entonces sí les invito para ver si ustedes pueden venir, para que puedan ustedes, no vamos a exponer todo porque es muy grande, pero sí que se puede dar un poco de aviso de qué se trata y cómo Dios quiere que pequeñamente manejemos nosotros el dinero. Eso nada más. Gracias. Bien, pues vamos a dar inicio a lo que es el culto ya en sí y voy a pedirle a Nancy que por favor nos inicie en oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos poder estar aquí en tu casa, bendito Dios. Pedimos, Padre, que seas tú tomando el control de todo lo que vayamos a hacer, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y tu honra, Señor. Prepara nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para que podamos recibir tu palabra también, Señor. Te damos muchas gracias y todo te lo dejamos en tus manos, Señor, sabiendo que tú cada día nos guardas y nos proteges de todo mal, bendito Dios. Muchas gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me gustaría compartir con vosotros. ¿Sabéis qué día fue ayer, verdad? Carnaval. ¿Sabéis de dónde viene la palabra carnaval? De carne, ¿verdad? Sabéis que antiguamente, hace muchos años, muchísimos años, esta supuesta fiesta era pagana y era una fiesta en la que había, en algunas culturas, se disfrazaban para ahuyentar espíritus y para que los espíritus pues no pudieran hacerles nada. Al disfrazarse pues no lo reconocían. En otras era pues un culto a los deseos de la carne. Luego pues se tomó como parte de algo supuestamente religioso, supuestamente digo, que no tiene nada que ver, y bueno, pues hasta nuestros días de hoy. Pero hay una cosa que quiero compartir con vosotros y es que la palabra es muy clara en este aspecto. En los estudios de los martes estamos viendo la epístola a los romanos y estamos en el capítulo donde nos habla precisamente de la carne. Y Pablo hace mucha referencia en sus cartas, en sus epístolas, a estos deseos de la carne. Y siempre está en lucha con sus lectores, con las iglesias que él visita y demás, para que los hermanos y las hermanas estén en continua lucha contra los deseos de la carne, porque incluso había gente que iba pues dando doctrinas falsas que no tenían que ver con lo que realmente enseñaba el Evangelio, que lo que enseñó Jesucristo, ¿no? Que era todo el tema de los deseos de la carne. Y en Gálatas, capítulo 5, y versículo del 16 hasta el 24, Pablo vuelve a decirle a los Gálatas sobre los deseos de la carne. Pablo dice una y otra vez que al morir juntamente con Cristo, al llevar nuestros pecados delante de Cristo, morimos a esa carne, morimos a esos pecados. Y nos dice aquí en el versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu, que es justo todo lo contrario a andar en el deseo de la carne. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Carnaval tiene que ver con satisfacer los deseos de la carne. Carnaval es una idea de que, bueno, me disfrazo, nadie me reconoce y entonces puedo hacer todo aquello que normalmente no hago y hago lo que me da la gana, porque estoy disfrazado y nadie me reconoce. Pero Pablo está diciendo, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Si alguna vez habéis pasado por la calle en carnaval, cosas de estas ocurren. Y no es broma, ocurren y ocurren en la calle delante de los ojos de todos. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero siempre hay un pero. Y dice Pablo, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. La palabra es muy clara. No está diciendo, bueno, tal vez, no, nos está diciendo, esto es blanco y lo otro es negro. Y todo lo negro va en contra de Dios y lo blanco va obedeciendo a Dios. De hecho, si os dais cuenta, la lista que se ha nombrado es lo que decía, o sea, si paseáis podéis verlo tranquilamente, muchas de estas cosas cómo ocurren ante nuestros ojos. Pero hay una de las cosas que quiero recalcar y es en Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque resulta que no sé si sabéis que beber alcohol en vía pública está prohibido por ley. Prohibido por ley, con multas. Sin embargo, ¿cuántas multas ponen en el día de carnavales a todos los que están bebiendo en la calle? Ninguna, porque ese día está todo permitido. Pero Efesios nos dice, capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque el vino, el estar bebido, borracho, se adueña de nosotros y hace lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Por eso Pablo está diciendo, no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Veis la contraposición de toda la lista de Gálatas con lo que está diciendo Pablo? Sed llenos del Espíritu. O de otra forma, continuad continuamente siendo llenos del Espíritu, para no embriagaros en vino. Dios no está en contra de las fiestas, ni mucho menos. Está en contra de los excesos. Y eso es lo que nos avisa, y eso es lo que nos dice, que todos esos excesos llevan a los deseos de la carne. Así que, hermanos, pensemos que nosotros debemos y andamos en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Amén. Vamos a pasar al tiempo de la alabanza y voy a pedirle al grupo que por favor venga aquí y nos dirijan. Vamos a alabarle al Señor, amados hermanos. Vamos a ponernos de pie. Nuestro corazón ya debería estar dispuesto para adorar a nuestro amado Padre Celestial. Vagaba en la oscuridad, sin esperanza y sin luz, hasta que mi alma por su bondad la rescató mi Jesús. La carga que llevaba me la quitó, todas mis culpas me perdonó. Jesús, mi Salvador, en la cruz
que llevaba me la quitó, todas mis culpas me perdonó. Jesús, mi Salvador, en la cruz murió y con su sangre me rescató. Libertad plena por fin me dio, mis culpas se perdonó. Gracias al Señor, ¿no?, que nos ha librado de esa carga, porque dice la Escritura que muchos estábamos cargados, ¿verdad?, con la carga del pecado, con esa carga que nos apartaba de nuestra relación con Dios. Y ahora pues gracias a Él, gracias a ese sacrificio expiatorio que hizo nuestro amado Salvador, pues podemos acercarnos confiadamente y declararle todo lo que tenemos para Él. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, esta sí se la saben los niños. Si Cristo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, repite 2 veces. Dile sí, 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 ven y vive en mí, hay lugar para ti. Y la siguiente es, si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí. Si Cristo viene a tu corazón y te dice déjame entrar. Si Cristo viene a tu corazón y te dice déjame entrar. Dile sí, 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 ven y vive en mí, hay lugar para ti. Dile sí, 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 ven y vive en mí, hay lugar para ti. Si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar. Si el diablo viene a tu
de muerte. Su Hijo Jesucristo nos limpió, por gracia y por amor le adoro. Levántame del polvo, hazme brillar, para que otros puedan conocerte, puedan alabarte, puedan adorarte. Alabanza a nuestro Dios, que con su inmenso amor nos rescató. Alabanza a nuestro Dios, que con su inmenso amor nos rescató de muerte. Su Hijo Jesucristo nos limpió, por gracia y por amor le adoro. Levántame del polvo, hazme brillar, para que otros puedan conocerte, puedan alabarte, puedan adorarte. Alabanza a nuestro Dios, que con su inmenso amor nos rescató. Niños hasta 10 años pueden pasar a su tiempo, a su clase con Andrea. Y de 10 años en adelante abrimos nuestras Biblias en la primera epístola de Pedro, capítulo 1. La predicación en esta mañana se versará o estará sobre los versículos 23 al 25, pero quiero leer desde el 17 y así retomamos un poco el contexto del texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Dice así: Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En esta mañana tiene la exposición nuestro hermano Juan. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos los que me han saludado. En mi Biblia, en la que tengo aquí, titula este pasaje desde el versículo 13, llamamiento a una vida santa. En otras Biblias aparecerá el título invitación al amor fraterno, porque estos versículos son el desenlace del tema central del versículo 22 que hemos leído. El amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y otro tema que se desarrolla aquí es el de vivir como hijos obedientes, sacando la frase del versículo 14. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais. Pero, como decía Carlos al principio, los versículos centrales con los que me toca hablar hoy son los versículos 23 al 25. Por eso he titulado este mensaje como Vida Nueva por el Evangelio, porque una de las cosas de las que más me gusta hablar, y es un tema del que disfruto, es hablar sobre la palabra de Dios y sobre la centralidad de la palabra de Dios en nuestras vidas como creyentes. Seguro que cuando estabais leyendo los versículos 24 y 25, se os hacían muy conocidas esas palabras, ¿no? Porque el apóstol Pedro está citando unos versículos muy famosos, muy conocidos del libro de Isaías, que están en Isaías 40, 6 al 8. Aquí Pedro lo transcribe como toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Creo que esta cita la entendéis todos muy bien, ¿no? La carne, que ya ha mencionado Carlos al inicio del culto, se refiere a la vida del hombre, se refiere a todo lo humano, no a lo espiritual, sino a lo terrenal. Incluso cuando la Biblia habla de la carne aquí también se refiere a lo material, y todo eso está destinado a la destrucción. Por eso lo compara a la hierba, que enseguida fluye, pero enseguida se seca, ¿no? Y desaparece, y nadie le da importancia. Lo que trata de decir Isaías, y que yo creo que se entiende muy bien, es que nuestra vida es breve. Nuestra vida es muy breve. Aunque ya los que tengamos más edad nos parece que, bueno, ya llevamos unos cuantos años aquí peleando, pero en realidad, cuanto más mayor te vas haciendo, más cuenta te das de que la vida pasa muy, muy rápido. Y también cuando habla de lo material, incluso de la historia, vemos que nada permanece, ¿no? Por ejemplo, lo que nos queda de pasados gloriosos, el Imperio Romano, Grecia, Egipto, pues la historia nos habla de imperios poderosos, ¿no? Y los reyes y los faraones y los emperadores de esos imperios, pues
pensaban que eso iba a ser para siempre, ¿no? Iba a ser, esto es tremendo. Y las ruinas nos hablan de la gloria de esos imperios, porque en realidad son ruinas que casi duran más que los edificios que se hacen ahora, ¿no? Porque simplemente ver, si tenéis ocasión de ir ahí a Segovia, veis ese acueducto romano, pues es increíble, ¿no? Que hayan pasado vientos y tormentas y de todo, y ahí está, ¿no? Aguantándose, mientras otros edificios enseguida se van. Pero lo que nos recuerda la Biblia es que la realidad es que la gloria de los hombres tiene una duración limitada. Yo me acuerdo en las películas de romanos, que a mí me gustaban mucho, una frase que se oía mucho era la Roma eterna, aplicando la palabra eterna a esa ciudad, ¿no? ¿Y dónde está eso hoy, no? Hoy sucede exactamente lo mismo. Tan pronto una persona está en la cumbre y es muy famosa y todo el mundo habla de ella, como a los 2 días está abajo del todo y nadie se acuerda de ella. Ya ha pasado su gloria, ¿no? A veces esas personas no lo pueden soportar, no pueden aceptar lo que la Biblia dice de que todo sea tan pasajero y tan breve y tan efímera su fama, ¿no? Santiago también utiliza este texto de Isaías en su capítulo 1. Ahí lo tenéis. Santiago capítulo 1 lo menciona en los versículos 9 al 11, utiliza otras frases. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Puede ser muy rico hoy, puede ser muy famoso hoy, puedes tener muchas cosas hoy y mañana no tener absolutamente nada. Y aquí Santiago pues utiliza este texto de Isaías contra los que buscan su apoyo solamente en las riquezas, en lo material. Tal vez Isaías sacó la cita de los Salmos. Aquí tengo el Salmo 103, los versículos 15 y 16 van en esa línea. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Aquí otra vez el salmista está haciendo mención de la brevedad de la vida. Claro, si lo comparamos con la misericordia de Dios o con la eternidad de Dios, pues es ínfima, ¿no? Pero, ¿qué está comparando Pedro con esta cita bíblica? El contraste es evidente. Está hablando de la fragilidad humana y sus logros con la permanente firmeza de la palabra de Dios. Recordad que esta carta está dirigida, nos lo recordaba muy bien Jair el domingo pasado, que recordaba los primeros versículos de la carta, donde nos dice que esta carta estaba dirigida a cristianos que estaban dispersos por la persecución contra ellos por su fe. Estaban por lo que se llama ahora el Asia Menor o Turquía. Ahí podéis ver
los lugares que menciona al inicio de la carta. Bitinia, Ponto, la zona de Galacia, Frigia, Capadocia, todos esos lugares por ahí estaban dispersados, y Pedro dice que estos hermanos estaban siendo probados, que su fe estaba siendo probada, y Pedro lo que hace es animarlos con cosas firmes. Pedro está animándolos con cosas contundentes. ¿A qué compara muchas veces la Biblia a Dios cuando habla de Dios? Algo firme, algo contundente, a la roca. Y aquí está hablando también de esa roca que permanece para siempre, que es la palabra de Dios. Hermanos, estáis siendo perseguidos, estáis siendo probados, pero mirad la palabra, recordad la palabra, recordad que vosotros habéis nacido de nuevo. Y habéis nacido de nuevo, nos dice en el pasaje que hemos leído, por algo que no se corrompe con el tiempo. Su gloria no va a desaparecer como la de Roma, o la de Grecia, o la de Egipto. Porque dice que es una semilla incorruptible, la palabra de Dios. Esto nos recuerda enseguida la parábola del sembrador, ¿no? Cuando Jesús contó la palabra del sembrador, ¿qué decía que era la semilla sembrada? Ahí lo dice, ¿no? La semilla sembrada es la palabra de Dios. Y esta semilla que Dios siembra en nosotros, es indestructible y produce vida indestructible. Ya lo veíamos cuando estudiábamos Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No hay nada que corroa, nada que estropee lo que la obra del Señor hace en cada uno de los creyentes. La simiente incorruptible, plantada por el Espíritu de Dios, contiene la vida de Dios, vida eterna e inmortal. Podemos aquí recordar las palabras de Jesús también en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, ¿sale ahí? Sí, capítulo 3, versículos 5 al 7. Respondió Jesús: de cierto te digo, que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, fijaros cómo el Señor dirige el culto. Ha empezado Carlos hablando de la carne y del Espíritu, y la palabra nos lleva al tema central. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario de hacer de nuevo. Podemos recordar aquí estas palabras, ¿por qué? Porque el gozo para un cristiano perseguido por su fe, y si no está perseguido también, es saber que tenemos una palabra a la que aferrarnos, que no va a variar con el tiempo. Yo siempre lo he dicho, si encontrase que la palabra varía y que hoy dice una cosa y mañana dice otra, yo sería el primero en no estar aquí. Porque una de las cosas que nos mantiene en la Iglesia, que hace crecer la Iglesia, que hace mejorar la calidad de la Iglesia, es la fidelidad
a la palabra de Dios incorruptible, que no cambia, que siempre es la misma. Nos aferramos, por tanto, a una palabra que no va a variar con el tiempo, que se mantiene firme, no un año, no un mes, sino a través de los siglos. La palabra que estamos aprendiendo, estudiando y entrando en nosotros, en nuestro corazón, es la misma que recibían los cristianos del siglo I. Por eso me gusta decir que estamos hablando de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, Él la ha usado para que nazcamos a una nueva vida en Cristo. En la carta de Santiago, versículo 1 y versículo 18, capítulo 1 y versículo 18, dice: Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es verdad que los evangélicos, recordando la conversación de Jesús con Nicodemo, estamos acostumbrados a la idea de nacer de nuevo por obra del Espíritu. Y esto es correcto. Si nos fijamos en las palabras que emplea Santiago, aquí en 1:18, podemos ver la idea de que nacemos mediante la palabra o con ella, pero de el Espíritu. También podemos recordar las palabras de Jesús a Nicodemo, están en el capítulo 3 de Juan, donde le está diciendo, capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ya lo hemos visto, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo que resumimos que el Espíritu Santo es el agente poderoso de nuestra regeneración, de nuestro nuevo nacimiento. Y el instrumento que Él emplea para su simiente es la palabra de Dios. O como dice el profesor Wayne Grudem, el Espíritu Santo es la causa activa de la regeneración, como hemos leído ahí en Juan 3. Pero la palabra de Dios es el medio que Él emplea para despertar vida nueva en el creyente, como hemos leído en Santiago 1:18 o también en el conocido texto de Romanos, capítulo 10 y versículo 17, que os voy a leer enseguida. Romanos 10:17 dice: así que, y lo conocemos todos, la fe es por, y el oír, la palabra de Dios, exactamente. Y el oír por la palabra de Dios. Quiero recordar aquí también las palabras de Jesús en el capítulo 5 de Juan, que las tenemos ahí, capítulo 5 y versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra, tiene vida eterna. No vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Y dice en el capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pedro se refiere a la energía, a la eficacia de la palabra cuando la llama viva.
viva. Y Pablo hace lo mismo cuando lo describe como palabra de vida en su epístola a los Filipenses, capítulo 2 y versículo 16. Dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Estaba diciendo Pablo, he estado con vosotros, os está enseñando, os he estado doctrinando. ¿Sobre qué? Sobre la palabra de vida. El escritor de Hebreos utiliza los dos adjetivos en su carta. Esto está en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto lo hemos experimentado, yo creo que todos, si hemos leído la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces no nos sentimos como si la palabra estuviera escudriñándonos ahí hasta el último rincón y estuviera diciéndonos, esto va para ti directamente, y va para mí directamente, y para cada uno de nosotros? Discierne los pensamientos, discierne las intenciones del corazón. Es posible que todos estos autores que he mencionado estuviesen pensando en textos como el de Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, que ahí también transcribo. Isaías 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Bajo la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la providencia de Dios, ya Él ha enviado la palabra con un propósito, con un objetivo, ¿sí? Hacer lo que yo quiero, dice Dios. Y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Os dais cuenta? No es una palabra escrita al azar, es una palabra escrita, guiada por Dios, por medio del Espíritu, cada escritor, ya con un objetivo, con una misión, con un enfoque para cada uno. La palabra siempre tiene algo para cada uno, algo que decirnos. El erudito bíblico irlandés John Alexander Modger escribió a propósito de este texto: la palabra de Dios tiene un poder vivo y vivificador a causa de aquel que la pronuncia. Pero no es necesario que un erudito nos tenga que decir esto, porque cualquier creyente que dedique un poco de tiempo a leer la palabra de Dios, lo que he dicho antes, se dará cuenta de esta realidad, se dará cuenta que nos está hablando, se dará cuenta que nos está respondiendo. ¿Cuántas veces os ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Señor, estoy así, o desanimado, o triste, tengo esta duda. ¿No os ha pasado? Háblame a través de tu palabra, y ¡paf! Resulta que el devocional, el versículo, el texto que ibas a leer ese día, te da la respuesta a aquello que tú necesitabas oír de la palabra. Es viva
y actúa. Y muchas veces sentimos la fuerza de esa espada atravesando nuestro corazón. Es una realidad. Muchas veces lo decimos, ¿no? Se nota que este no es un libro más, no es un libro cualquiera, me está hablando, se está dirigiendo a mí. Es una palabra de verdad viva y muy eficaz. Y dice en el versículo 25 del pasaje de Pedro, en su segunda parte: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O dicho de otra forma, la palabra que nos regenera y nos introduce en la vida eterna no es otra sino el mensaje del Evangelio. Y Pedro pudo experimentar esto también el día de Pentecostés. ¿Os acordáis, no? Cuando empezó la iglesia, cuando Pedro se levanta delante de aquella multitud y empieza a predicar. ¿Qué predicó Pedro? Sobre el Evangelio de Jesucristo. Estaba dándoles la buena noticia de que todo el que se arrepiente de sus pecados y da testimonio de su fe en Jesucristo en las aguas del bautismo, recibirá el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Y con el Espíritu Santo, la simiente, la palabra de la nueva vida, la regeneración de Dios que se manifiesta en una vida nueva, una vida de santidad, como decía en el capítulo 1, versículos 14 al 16, que ha tenido muy bien Carlos a leer. Yo no te pasé la chuleta de la predicación, pero ya lo sabías, guiado por el Espíritu, ha leído estos textos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Una vida de santidad y una vida de amor entre los hermanos de la familia de Dios. Somos hermanos porque pertenecemos a la familia de Dios, y se menciona ese versículo 22 que antes hemos leído. El amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Pedro le da a estos versículos un papel muy elevado a la palabra de Dios. Algo que seguro que llevaría mucha fuerza a aquellos creyentes de la iglesia perseguida. Llevó mucha fuerza y mucho ánimo a aquellos creyentes, pero también a nosotros hoy en día nos trae mucho consuelo. Como dice el profesor Gruden hablando sobre esto, en última instancia, ni nuestros argumentos ni tampoco el ejemplo de nuestras vidas comunicarán vida nueva al incrédulo, sino únicamente las palabras poderosas de Dios mismo, palabras que están preservadas hoy en las Escrituras. Cuando la gente lee o escucha estas palabras, entonces reciben vida nueva. O en otras palabras, a mí me pasaba antes intentar convencer por mis argumentos, por mis razonamientos. Pero oye, lees un versículo o mencionas un texto y eso es una espada realmente. Y eso es una bomba, porque enmudece cualquier tipo de razonamiento, convence y habla al corazón de la persona, porque esa palabra es viva y está siendo dirigida a la persona. Y estas palabras poderosas de Dios son el Evangelio. Romanos 1:16. Me gusta leerlo directamente en la palabra. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que, como está escrito,
El justo por la fe vivirá. El Evangelio no es un sistema religioso. Tampoco es una teoría filosófica. El Evangelio es nada menos que la fuerza divina para salvación contenido en la palabra de vida de Dios. Por tanto, es un mensaje procedente de Dios mismo. Para los que no creen, o sea, desde un punto de vista humano, un punto de vista no espiritual, el Evangelio es un mensaje vergonzoso. Está proclamando a un crucificado, odiado por los judíos, condenado a muerte por los romanos. Así que imaginaros lo que sería para ellos este mensaje, ¿no? Que ellos crucificaban a los peores malhechores. ¿Qué mensaje puede haber detrás de un crucificado? ¿Un malhechor? ¿Una vida deshonrosa? Pero qué diferente el pensamiento del creyente, en este caso Pablo, cuando dice en Gálatas 6:14, lo tenéis ahí, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aquella imagen vergonzosa, aquella imagen que producía rechazo, para Pablo y para cualquier creyente es gloria. Gloria de libertad, gloria de perdón, gloria de amor. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo, la fiesta del mundo, ahora mismo el carnaval, pasado mañana será la Semana Santa, etcétera. Todo eso al creyente ya le es crucificado, porque ya es vida pasada. Somos miembros, por la obra de Cristo, por su perdón, por su regeneración, de una nueva creación. Es lo que nos dice la palabra. Somos nuevas criaturas en Cristo. Yo me veo igual, mira, no he cambiado tanto, oye, sigo siendo bastante pequeñito, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios te ve una nueva creación. Dios te ve una nueva persona, porque Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. Y esto es lo que nos revela su palabra. Y tener en poco la palabra de Dios es tener en poco a Dios. Porque el Evangelio, como hemos dicho, es el Evangelio de Dios. Y como dice en Romanos 1:16, es poder de Dios. Y todo está relacionado, porque el Evangelio es poder de Dios en la medida en que es también la palabra de la cruz, como dice en 1 Corintios 1:18. ¿Y qué es la palabra de la cruz? La proclamación del crucificado, Jesucristo, el Hijo de Dios, expresión suprema del poder y la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Voy a leer desde el 23.
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Como he dicho antes, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, gentiles, Cristo, el crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Lo veis? ¿Qué título? Poder de Dios y sabiduría de Dios, no sabiduría humana. Dice luego en el versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El 1:30. Porque Él es el que salva a todo el que cree. El mensaje del Evangelio, contenido en la palabra de Dios, proclama la obra de Cristo como único medio de salvación. Aunque la palabra de la cruz sea locura para el mundo, tened en cuenta que el mundo le está dando la espalda a Dios, le está dando la espalda a la Biblia, le está dando la espalda al Evangelio. Y el Evangelio está diciendo, oye, que es una alarma potente de Dios para salvación. Por eso al Evangelio se le llama las buenas nuevas. Ahí encierra esperanza, sentido de la vida, propósito soberano de Dios para los que aceptan este regalo para salvación. Es tan sencillo y tan claro que mucha gente dice no puede ser tan claro ni tan sencillo. Tiene que haber algo, tiene que haber un esfuerzo detrás, tiene que haber un sacrificio, tengo que entregar algo, tendré que pagar. Y por eso mucha gente no cree. ¿No tengo que ir de rodillas hasta la ermita? Pues entonces, ¿qué sentido tiene esto? ¿No tengo que poner una vela allí todos los días? ¿Tengo que estar metido en la iglesia de rodillas, rozando, orando, dándome de golpes? Y Dios está diciendo, Jesús ya lo hizo todo. No puede ser, no me cuadra esto. Que yo no tenga que poner parte. Dice, no pongas parte porque todo lo que tú quieras añadir a mí no me vale. El sacrificio tiene que ser puro, santo, perfecto, sin mácula. Y nosotros estamos contaminados, aunque no lo creamos por el pecado. Y todas nuestras obras para Dios no valen. ¿Por qué? Porque dirían, mira lo que ha hecho mi Hijo Jesucristo en la cruz, no es completo. No ha llegado. Pero la Biblia no nos está diciendo eso. El mensaje del Evangelio nos está diciendo que Él ha hecho todo. No tenemos que añadir nada. Simplemente creerle, aceptarlo. Y la obra del Espíritu Santo nos va a decir, somos pecadores. No podemos añadir nada. Somos pecadores. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Porque inmerecidamente, por eso es la gracia de Dios, inmerecidamente das propósito a nuestra vida, das sentido a nuestra vida y das esperanza a nuestra vida. Por eso el Señor dice que somos pocos, que somos una manada pequeña. Porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Claro, es cómodo. Hombre, qué fácil. Digo, hay fiesta, me voy a la fiesta. ¿Qué hace todo el mundo esto? Yo también, como todo el mundo.
Y el Señor dice, no, somos poquitos los escogidos. Muchos son llamados y pocos responden. Entonces, para nosotros no es un complejo decir, somos pocos los salvos, porque gloria a Dios, desde el principio de la creación, Él ha dicho, ustedes son los salvos por la obra del crucificado. Y algunos nos preguntan, oye, ¿pero de qué habláis? ¿Salvación de qué? Salvación de las consecuencias y del poder del pecado. ¿Cuáles consecuencias? Primero, la enemistad con Dios. Bueno, mira, no sé, ¿existe? Ya empiezan las preguntas en las bombas de humo. Salir por peteneras por el otro lado. Pero es que hay un juicio. Bueno, ¿qué me cuentas? Lo dice la palabra de Dios. Aquí nadie va a pasar de rositas. Tenemos que enfrentarnos al Creador. Él ha creado, Él ha hecho, Él ha tenido un propósito con todo, pero es más, ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Y eso no es cosa banal, no es cosa pequeña. Es Dios cargando en Él el pecado de todos nosotros. Entonces nadie se va a reír. Hay una frase contundente en la Escritura que dice que todo el mundo lo reconocerá, toda rodilla se doblará. Y yo doblaré y tú doblarás la rodilla con gozo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Enemistad con Dios, enfrentarse a su juicio, las consecuencias, la corrupción, la contaminación del pecado, la muerte eterna. Y la salvación, por el contrario, nos lleva a un nuevo estado de justicia, porque ya hemos sido justificados. Ya no se nos va a juzgar como pecadores ni como enemigos de Dios, porque Él ya nos ha reconciliado. La salvación nos va a llevar a un nuevo estado de santidad delante de Dios. Él nos ve justos y santos a través de la sangre de Jesús. La salvación nos hace libres de la fuerza atrayente del pecado y nos devuelve a la comunión con el Creador y Señor. La salvación nos asegura la vida eterna por medio de nuestra fe en Jesús. Termino leyendo Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Para recordar esto, la salvación es gratis. Es un regalo de Dios. Y es lo que nos dice este texto. No me lo he inventado, porque por gracia, favor inmerecido, regalo, sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, como hemos dicho, para que nadie se gloríe. Si hay alguien aquí que todavía no ha creído esto, ni tiene a Jesús en su corazón, ni cree que creer en Jesús le va a librar de algo, que la palabra de Dios entre como esa espada en el corazón de cada uno y nos hable. Porque es un mensaje de poder y es un mensaje de salvación. Y es un mensaje que nos tiene que hacer pensar de nuestra condición y de por qué Dios ha hecho todo esto y por qué ha enviado a su Hijo y por qué esa cruz. La palabra de Dios es viva y eficaz y nos habla
Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias al Señor por su palabra, a su siervo por el tiempo de dedicar a preparar el alimento espiritual para cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Oramos, amados hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Padre, por tocar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, bendito Dios, al recordarnos que hemos sido nacidos, bendito Dios, hemos renacido a través de tu palabra, bendito Dios, y es en la cual, pues, nosotros nos alimentamos día a día, bendito Dios, con este nuevo nacimiento, con esta nueva vida espiritual, bendito Dios. Muchísimas gracias, Padre Santo, por habernos hablado a través de ella, bendito Dios, ya que es la que penetra y discierne todos los pensamientos, bendito Dios. Muchísimas gracias, Padre Santo, por este día, por todos los que estamos aquí, bendito Dios, por haber recibido, bendito Dios, este mensaje, que es para vida eterna, Padre Santo. Muchísimas gracias, bendito Dios, y los que no han podido venir, seas tú desatando toda atadura, bendito Dios, para que las próximas reuniones pues estemos unánimes, bendito Dios, inquiriendo conocimiento a través de ti, bendito Padre. Muchísimas gracias, Padre Santo, por este tiempo, y pedimos, Padre, que todo lo que hemos hecho pues sea para tu honra y para tu gloria, bendito Dios. Ahora, bendito Dios, al salir de este lugar, llévanos con tu paz y tu bendición a cada uno de nuestros hogares, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.